Ya mero la terminamos, ya mero la terminamos. Parte 3. Colosenses capítulo 3. ¿Ok? Y la repetición, según los expertos y aquellos que estudian pedagogía, la repetición es la mejor manera. Sí es. Entonces, repitamos esto, ¿se acuerda? Si hemos resucitado, si hemos muerto, las dos ordenanzas que se nos dan es que busquemos las cosas de arriba. No solamente eso, sino que hagamos morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacemos morir lo terrenal en nosotros cuando nos despojamos del viejo hombre. Interesante aquí lo que dice, con sus hechos. Y cuando hablamos de los hechos del viejo hombre, estamos hablando de la vestimenta que usa ese viejo hombre para hacer lo que hace. Now, cuando usted se despoja del viejo hombre, entonces puede revestirse del nuevo. ¿Ok? ¿Y cómo es ese revestimiento o la vestimenta del nuevo hombre? Dice que la Biblia que son vestidos pues como escogidos. Y ahí entonces comenzamos a ver a partir de esa frase, vestidos pues como escogidos de Dios, todos los accesorios. Uy, ya no sirvió esto. Mire. Accesorios. Accesorios. A ver, ¿cuáles son los accesorios de la vestimenta, hermano Gil? Deme una de memoria, a ver. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, ¿qué más? Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de paciencia, de humildad, de mansedumbre, ¿de qué más? Así es. De paciencia, soportándonos unos a otros, de perdón, aquí dice también perdonándonos. Y sobre todas estas cosas dijimos que como la capa de esto es el amor. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo. Y ahí nos quedamos, ¿cierto? Pero los accesorios no han terminado allí. Ya está a punto de terminar la sección el apóstol Pablo y ahora lo que va a traer en la colación es otro de los importantes accesorios de la vestimenta del cristiano y es que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amén. Eso es algo esencial de la vestimenta del creyente o del nuevo. ¿Qué es la paz de Dios? Bueno, déjeme le digo lo que el apóstol no está diciendo. Eso es solamente para que algunos no se confundan con este asunto, pero él no está hablando de la paz con Dios, ¿cierto? ¿Entiende la diferencia? La paz de Dios y la paz con Dios. La paz con Dios se efectúa cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y somos justificados por la fe. Dice la Biblia en Romanos 5:1, no tiene que ir ahí, pero justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No tenemos la paz de Dios, tenemos la paz con Dios, para con Dios. Romanos 5:1. Pero la paz de Dios es otra cosa, déjeme se lo pongo de esta manera. La paz de Dios, si usted lo quiere apuntar, ahí le va. Es una bendición espiritual que Dios nos da, que Cristo nos dejó para vivir en este mundo de maldad, porque esa maldad afecta no solamente al viejo hombre, pero también afecta al nuevo hombre, ¿sí sabía usted? Y para eso tenemos entonces la paz de Dios. Así que lo repito nuevamente, la paz de Dios es una bendición espiritual que Cristo nos dejó para vivir en este mundo de maldad, que afecta al viejo hombre como también al nuevo. Juan 14:27, vamos a ir ahí, por favor. Y es un versículo famoso acerca de la paz de Dios. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Se lo sabe, pastor? Juan 14:27. Hermano Gustavo, ¿me puede traer un agua, por favor? Muy amable. Dice ahí Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, tenga miedo.
La paz de Dios es una medicina, mi estimado hermano, escucha bien, exclusiva. Una medicina exclusiva que Dios le da a sus hijos. Eso no lo tienen los incrédulos. Es una paz y una medicina que Dios nos da en contra del mal que hay en el mundo y todo lo que puede suceder en contra nuestra. Now, cuando hablo yo de medicina, qué bueno es tener una medicina específica para una enfermedad, ¿sí o no? Oiga, qué lindo tener medicina. Ejemplo, o sea, la amoxicilina, por ejemplo, o la penicilina, medicinas en contra de la infección. Qué bendición tener esas cosas hoy en día. Antes no se trataban así las infecciones. ¿Cómo se trataban las infecciones? ¿Se acuerda usted? Si se, si se infectaba una parte del cuerpo, exacto. Unos les cortaban el pedazo ese que estaba infectado y luego se lo quemaban. Imagínense eso. La gente andaba ahí con quemaduras. O en el peor de los casos, le amputaban el asunto. Óigame, imagínate, esas sí no me las había yo. El zumo del tabaco. Eso explica todo. No, no, no se cree, man. Estoy jugando, estoy jugando. Ah, me lo pegaron las hermanas. Yo, ¿usted se acuerda, por ejemplo, cuando a mí me picó la garrapata o araña? Yo no sé qué fue. Hermano, a mí me dijeron que me pusiera fulana de tal crema, que esta, aquella, o que hermano, y nada daba. ¿Sabe cómo se me fue ese asunto? A puro antibiótico. Y hermano, eso fue un antibiótico tras antibiótico hasta que eso se dio. Y qué bueno tener medicina, ¿cierto? Bueno, hay cosas que a nosotros nos quieren quitar la paz. ¿Sí o no? Hay cosas que quieren enfermar nuestra vida espiritual. La incertidumbre, el miedo, la necesidad, el afán. Y contra tales cosas, la mejor medicina que hay para el cristiano es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Porque mi hermano mío, nosotros no somos inmunes a los asuntos de la vida, ¿sí o no? Problemas vienen a nuestra vida. La Biblia dice que un mismo suceso sucede al justo como al injusto. A nosotros se nos mueren los familiares también. Nosotros también nos enfermamos. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero nuestra paz está en que ¿qué? En todas ellas, de todas ellas nos librará Jehová. El Hijo de Dios no necesita inmunidad hacia esas cosas. El Hijo de Dios no necesita una capa protectora para que no le lleguen. El Hijo de Dios lo que necesita es la paz de Dios. Amén, hermano. ¿Me voy explicando en eso? Entonces, esa paz de Dios es una medicina, es una bendición que Dios nos dejó. Ahora que ya sabemos qué es la paz de Dios, en segundo lugar, yo quiero decir, hermano, porque es parte de la vestidura del nuevo hombre. Regrese ahí conmigo, por favor, a Colosenses. ¿Por qué esta paz de Dios es un accesorio más de la vestidura del nuevo hombre? Y es porque la paz de Dios es parte de nuestra nueva naturaleza. O sea, ya no hice los dibujitos porque ya se lo sabe de memoria, ¿cierto? Pero cuando yo hacía aquí los dibujitos que usted ya conoce, la nueva naturaleza que Dios nos da, ¿ok? ¿Usted se acuerda porque estaba sonriendo ya, ¿cierto? Esta nueva naturaleza viene de parte de un Dios que nos la dio. Y la naturaleza de Dios tiene que ver con la paz, ¿sí o no? O sea, a ver, Dios es el Dios de paz, dice la palabra del Señor. Dice también Isaías que Cristo es el príncipe de paz. Y luego dice el apóstol Pablo en las cartas, y el Dios de paz estará con vosotros. Usted nunca va a encontrar en la escritura que Dios es el Dios de la incertidumbre, por ejemplo. O el Dios del miedo. O sea, no. Pero sí nos dice que Dios es Dios de paz. Y entonces Dios quiere que nos parezcamos a Él y nos ha dado su paz, que viene a ser una de las cosas que están en la vestidura del nuevo hombre. ¿Ok? Y
Y quiero decirle que si no nos la ponemos y usamos los accesorios de la vieja naturaleza, que es el miedo, el temor, la incertidumbre, o sea, nos vemos raros. ¿Ha visto un cristiano usted con los otros accesorios que no son la paz de Dios? Qué terrible se va. O sea, se ve raro. Cuando ese cristiano se ve que está en temor, viviendo con miedo de lo que va a pasar, usted dice, oye, pero no confía en el Señor, ¿o qué? Cuando se vino el COVID, por ejemplo, había gente que estaba, ¿y si me muero? ¿Y si te mueres qué? O sea, o sea, no quieres ir con el Señor. No, pero así no, de alguna manera vamos a ir. Es que todos quieren ser transformados, nadie quiere morir. Pero lo peor que nos puede pasar es morirnos y irnos con el Señor, ¿sí o no? O en cuanto a la muerte puede haber miedo. Es un tema espinoso siempre, pero hasta en cuanto a inmigración. Un cristiano, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Que las leyes que van a venir, etcétera. Bueno, hermano, ¿cuál es el problema? O sea, como si usted preocupándose pudiera cambiar las cosas. Y cuando uno ve al cristiano preocupándose, uno dice, como que cree como que Dios no está en control. Como que si Dios no está en control. Déjase lo pongo de esta manera, y esto lo escribí ahí meditándolo, pero un cristiano que no tiene la paz de Dios parece un incrédulo. En serio, parece un incrédulo. Hay gente que puede estar hasta borracha, está un borracho y vino un cristiano que estaba preocupado por lo que iba a pasar porque no tenía dinero para comprar lo que necesitaba, tenía deudas, etcétera. Y lo escuchó el borrachito y le dijo el borrachito, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Imagínese eso, hermano, qué cachetada. Hasta el incrédulo sabe cómo funciona Dios. Pero usted y yo, no. O sea, perdemos la paz. Se pierde la paz. No, mi hermano mío, el día de hoy, yo le quiero decir que nos pongamos ese accesorio que también se le ve al cristiano. Un cristiano con paz. Que adorne su vestidura con la paz de Dios. Hagámosle saber a este mundo que sí se puede tener paz en medio de la tormenta. Ay, qué bonito canto ese, paz en medio de la tormenta. Y viene la tormenta y ¡ah! ¿Por qué, Señor? ¿Qué me está? Lo que le hace falta es la paz de Dios. ¿Y cómo la obtenemos? Qué bueno que me preguntó, porque es el siguiente punto. Amén. En tercer lugar, ¿cómo nos ponemos este accesorio en la vestidura del nuevo hombre? Bueno, usted lo pudo leer ahí, vaya ahí conmigo, por favor. Dice en el versículo 15. Y la paz de Dios, ¿qué dice, hermano? No, ese no es. ¿Qué pasó, hermana? Y la paz de Dios, ¿qué dice? Gobierne. ¿Cómo nos ponemos ese accesorio? Dejando que la paz de Dios nos gobierne. Hermano mío, la paz de Dios nos fue dada para que las emociones que pueden causar las situaciones en la vida no nos controlen, o en otras palabras, no nos gobiernen. Porque cuando las emociones nos gobiernan, hermano mío, decimos y hacemos locuras. Vaya conmigo ahí a Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16. Juan 16, versículo 33. El Señor ha estado hablando de lo que viene sobre sus discípulos y de cómo la paz de Él va a estar sobre ellos. Dice el versículo 33, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que la paz de Dios nos fue dada para que esa aflicción puede causar cosas y esas cosas nos pueden controlar. El temor, la incertidumbre, todo lo que he mencionado, eso nos puede
querer controlar, pero Dios quiere que su paz, en vez de que esas cosas nos gobiernen, sea su paz la que nos gobierne aquí. La paz de Dios gobierne, ¿dónde? En nuestros corazones. Y cuando hablamos del corazón, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la mente. Que la paz de Dios gobierne nuestras mentes. Que gobierne. Y cuando hablamos de gobierno, pues ¿para qué sirve un gobierno? A ver, déjeme cambio la pregunta porque en nuestros días esa pregunta es medio... A ver, ¿qué se supone que debe hacer un gobierno? ¿Cierto? Porque ¿para qué está un gobierno? Eso está mal hecha en nuestros días. ¿Qué se supone que debe hacer un gobierno? ¿Estaría de acuerdo conmigo si yo digo que el gobierno está puesto ahí para que la gente, o por ejemplo, no haga lo que quiere o con lo que se le dé la regalada gana? Imagínense eso. El gobierno está ahí para proteger los derechos de los ciudadanos. ¿Amén? ¿Sí o no? El gobierno está para también, no solamente proteger los derechos, pero también para enforzar las leyes. ¿Amén? Está puesto para que no haya anarquía. Está puesto para que cada uno de nosotros pueda de verdad disfrutar el país donde uno vive y las oportunidades que se le ofrecen a uno. Para poder disfrutar, mi estimado hermano mío, de esta vida y de nuestra vida espiritual, Dios nos ha dado la paz de Él, pero esa paz tiene que gobernar. Si no gobierna la paz, entonces no hay paz. Y para que nosotros podamos, ¿cómo se dice? Funcionar bien en un gobierno sin meternos en problemas, pues nosotros tenemos que aceptar las leyes que se nos dan. No solamente aceptarlas, pero también vivir en la línea de ellas. O sea, no quebrantarlas. Y las directrices y las leyes que la ley de Dios nos da, pues están ahí. Simplemente que nosotros no las queremos muchas veces cumplir. ¿Qué son las directrices de esa paz de Dios? Vaya conmigo a Filipenses 4:6 y usted va a ver ahí lo que dice la palabra de Dios acerca de la paz. Son también versículos conocidos. Filipenses 4:6. ¿Cuáles son las leyes de la paz de Dios que esa paz utiliza para gobernar en nuestros corazones? Vaya ahí Filipenses 4, versículo 6. ¿Está ahí? Para que esa paz gobierne nuestros corazones, entonces dice aquí la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice ¿qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí ve que estamos hablando del mismo contexto? O sea, Pablo le dice allá en Colosenses que la paz de Dios gobierne. ¿Cómo gobierna la paz de Dios en nuestras mentes? Bueno, la paz de Dios requiere que usted no esté afanoso. Que entregue el control. Porque cuando lo quiere retener y estar en control, entonces va a estar afanoso, va a estar afanado. Dice delante de Dios en toda oración y ruego. Así que entregar el control es una de las directrices que la paz de Dios nos da. ¿Cuál es la otra? Vaya ahí conmigo a Filipenses 4:8, que está enseguidita. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y qué dice? Y el Dios de paz estará con vosotros. Hay que cambiar nuestro modo de pensar, mi hermano. Pensar en lo que de verdad vale la pena y dejar de pensar en lo que no vale la pena. Las cosas que nos quitan la paz. Hay que pensar en lo bueno, en lo puro. Así que entregar el control, cambiar nuestro modo de pensar y escriba ahí solamente Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra de Dios ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Quiere que la paz de Dios gobierne en su corazón? Bueno, hay que cambiar este asunto acá. Y hay que entregarle al Señor el control y nuestra ansiedad. Cuando el enemigo le quiera lanzar a usted un accesorio de la vieja naturaleza, o que la vieja naturaleza quiera sacar la mano para sacar el broche de la incertidumbre y querérselo poner, usted tiene que decir, no, 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 yo prefiero, Señor, tu paz. Dame tu paz. Yo quiero estar en paz.
Quiero vivir en paz. Dese cuenta que haciendo lo contrario no va a resolver nada. Cuando está uno preocupado ahí en la cama dando vueltas para todos lados, ¿sabe qué se resuelve? Que nada. Usted tiene que recordar, mi estimado hermano, quién es usted delante de Dios. ¿Y sabe quién es usted delante de Dios? Escuche bien, usted es más que una flor. Y Dios cuida las flores, ¿sí o no? Usted es más que un ave. Y si Dios cuida de las aves y les da todo lo que necesita, Dios también va a cuidar de usted. Y si usted lo hace así y se pone a pensar de esa manera en lo bíblico, entonces la paz de Dios va a gobernar su corazón. Sí, amén. Bueno, se está entendiendo. Now, aquí viene el último punto, que es el número 4, pero ¿por qué debe de gobernar la paz de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué debe de gobernar? Porque fuimos llamados, dice la palabra de Dios ahí, vaya ahí a Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y luego dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Escuchado eso, hermano? Fuimos llamados a la paz. Dios quiere que usted viva en paz y que tenga paz. Fue llamado a tener paz. Hay dos cosas que siempre tienen que gobernar en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Y Pablo siempre se lo enviaba a las iglesias. Usted lo puede ver y si yo se lo menciono, usted rápido la va a cachar. Cuando el apóstol Pablo escribía en la salutación, decía siempre, gracia, paz. Usted vaya a las epístolas y siempre, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Gracia y paz, gracia y paz. Siempre la paz, siempre la paz. Tenemos que valorar la paz, mi hermano. ¿Usted valora su paz? Mire, ma, déjele doy un paréntesis aquí. Hermanas, los hombres valoramos nuestra paz. Y todos los varones dijeron, en serio, valoramos nuestra paz. Aquí va un consejo para la hermana Carolina también que se va a casar. Ella, hermana, va a tener un varón ahí siempre a su lado. Y los varones valoramos, o sea, te encanta la paz. Y si una mujer nos da paz, uff, hermano, eso es un tesoro. Porque hay mujeres que dan paz y mujeres que no dan paz. Y a las mujeres que no dan paz, el hombre les huye, ¿sí o no? Hermanos, nosotros vivimos. Si no hay paz, dice la Biblia que es mejor vivir allá en el terrado, ¿sí o no? En un rincón, ni siquiera en el terrado completo. Es mejor vivir en un rincón del terrado que con la mujer así rencillosa. La Biblia la pone y la compara como una gotera continua. Mejor vivir allá en el desierto, dice. ¿Sí o no? ¿Eh? No, yo estoy diciendo lo que valoramos nosotros, la paz. ¿Eh? No, las mujeres valoran muchísimas cosas. A ver, hermanas, ¿qué valoran ustedes? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y por qué no mantienen la paz? No, van a voltear a ver a mi esposa. Ajá. Esa es la paz. No, pero esa fue gratis, hermano. Nosotros valoramos la paz. Y Dios, vuelvo y repito, Dios nos llamó a tener paz. Hermano mío, si viera cuánto Dios valora que usted tenga paz. Se la dejó con un mensaje firmado por él y de las mismas palabras de mi paz. O sea, él se va, él se fue, pero dice, yo te voy a dejar el Espíritu Santo, te voy a dejar un consolador, ¿cierto? Pero también ahí dijo, te voy a dejar. Y si usted pierde la paz es porque usted quiere. Hermano mío, ahí le va. Dice la Biblia que en cuanto dependa de vosotros, estad ¿en qué? Paz con Mire, vamos a ir hasta el lugar allá más lejos donde la Biblia habla de lo que Dios dice acerca de la paz. La Biblia dice que tiene que haber paz en el matrimonio, ¿cierto? Pero hay veces que en esa paz se pierde, no hay paz.
Y puede ser, dice el apóstol Pablo, en un contexto del divorcio, no sé si usted se acuerda, pero dice la palabra de Dios que hay, vamos ahí, Primera de Corintios 7. Y no me he olvidado que hoy juega Estados Unidos, ¿ok? Ya empezó, ¿verdad? Es cada 4 años, hermana, ahí disculpe. ¿Ah? Ah, ok. No, Primera de Corintios 7, 7, 13. Mire a cuánto Dios está dispuesto en cuanto a la paz. Dice ahí en el versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, o sea, de que los hay, ¿cierto? Ese tipo de matrimonio. Dice, y él consiente en vivir con ella, dice, pues no lo abandone, o sea, quédate ahí, no te vayas. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, párese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Y dice ahí, sino que a paz, y ve hermano, está por todos lados, hasta ahí. Yo por eso me separé de uno y del otro. No, usted ya lleva 3, no, tranquilo. No, 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 no. No, qué mal les harían todo, hermano. Pero sí, se puede llegar hasta ese punto de que no hay paz y que el otro se separa. Bueno, dice, sepárese, porque tienes que recordar que Dios te llamó un incrédulo. Correcto. Hey, no, no, no. Sí, ya andan buscando la manera de meterse en una craqueadura ahí para. No, 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 no. Estamos hablando de un caso específico, de un incrédulo. ¿Ok? Tened paz. La palabra de Dios dice que si usted quiere vivir en paz y ver buenos días, vaya ahí conmigo. Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. 3 versículo 10, ¿está ahí? Porque el que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Amén. La paz de Dios, mi hermano mío. Yo quiero tener como un accesorio en la vestimenta como escogido de Dios, que tengo paz. Que la gente cuando me vea, que la gente cuando lo vea a usted diga, óyeme, pero que a mí me gustaría tener esa paz que tú tienes. No, tienen que venir a Cristo primeramente para que la puedan tener, ¿cierto? Usted no le puede dar no, que yo le hago así. No, 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 no. Eso es algo que Dios le dio a usted y que usted la está buscando. Usted está haciendo lo que tiene que hacer, siguiendo las directrices, entregando al Señor el control, entregando al Señor ¿cómo se llama? Su ansiedad y pensando en lo que debe de pensar, como dice la palabra del Señor. Si hemos resucitado, si hemos muerto con Cristo, no podemos disfrutar nuestra nueva naturaleza, mi estimado hermano, sin la vestimenta apropiada. Y no la podemos hacer un mix de las dos. ¿Se acuerda lo que dijimos la semana pasada? Que usted le pone de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza y que usted le pone el broche de allá a acá, hermano, no compagina. Y la incertidumbre, el miedo y todo lo demás no va con el Cristo. Hay que buscar, cuando estemos en las situaciones difíciles, la paz de Dios. ¿Cómo usted reacciona en las situaciones difíciles? Es mi pregunta el día de hoy. Con incertidumbre, con miedo, con pelea. La Biblia dice, la paz de Dios gobierne. Déjela gobernar, hermano mío. Amén. Déjela gobernar. Haga lo que ella dice. ¿Preguntas?